Muy buenas tardes, mi nombre es Bárbara Pereira de Exeltis Chile. Exeltis, empresa farmacéutica de origen europeo, con presencia global, pioneros en bioequivalencia in vivo y líderes de innovación, que desde sus inicios ha participado constantemente en actividades científicas de educación médica continua, hoy quiere darles la más cordial bienvenida a todos quienes se encuentran conectados a esta nueva sesión del curso de Climaterio y Menopausia, una ventana de oportunidad. Curso respaldado y certificado por la LEC, la Universidad de Valparaíso y la Sociedad Chilena de Climaterio. Dejo con ustedes a uno de los directores de este gran curso, el doctor René Montaño, quien es ginecólogo obstetra de la Universidad de Chile, socio fundador y expresidente de Xochiclín, experto latinoamericano en climaterio, expresidente de ALEC, maestro latinoamericano en endocrinología ginecológica y exdocente de ginecología y obstetricia de la Universidad de Valparaíso. Doctor René Montaño, muy buenas tardes. Hola Bárbara, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los colegas matronas que están en estos momentos incorporándose a esta segunda sesión del curso. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Como informativo, les cuento que tenemos más de 2.700 profesionales inscritos, lo cual ha superado todas nuestras expectativas. Parto por agradecer al laboratorio Exeltis, a Guillermo, Bárbara y Eduardo, el apoyo incondicional que nos han dado con esta plataforma para poder llegar al escritorio de cada uno de ustedes con los conocimientos que nuestros expositores, profesores, nos van a entregar. En el día de hoy tenemos dos estupendas expositoras, la doctora Selva Lima de Uruguay y la doctora Alejandra Lizalde de Argentina. La primera conferencia la va a presentar la doctora Selva Lima y su título es Metodología de estudio en interpretación de exámenes de la mujer en el climaterio. La doctora Selva Lima es de Uruguay. Ella es ginecóloga, tocóloga, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CLAE de Uruguay. En la misma universidad ella es profesora de ginecología y obstetricia. Es miembro del Comité de Investigaciones de Alogia, miembro del Comité Consultor de Investigación de ALEC, y Vice President de SUGIA y miembro del Comité Científico. También es miembro del Grupo de Investigación de Osteoporosis de la Sociedad Uruguaya de Reumatología. Ex profesor adjunto de Ginecología y Obstetricia de UDELAR. Bueno, los antecedentes de la doctora Selva son mucho más del breve resumen que yo les he entregado y creo que, y lo digo claramente, es un orgullo poder contar con ella en esta exposición, en esta clase, y los invito a escucharla atentamente. Con ustedes entonces la doctora Selva Lima. Selva, adelante por favor. Bueno, buenas tardes o buenas noches, acá por Uruguay ya es la noche. En primer lugar, voy a compartir pantalla, agradecer a mi amigo, el doctor René Montaño, el haberme invitado a participar de este curso. Quiero ver si estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Sí, doctora, perfecto, estamos viendo su escritorio. Bien. Un minutito, que ahora pongo pantalla completa. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, doctora, perfecto. Bien. Como decía, es muy grato para mí y agradezco muchísimo el haberme invitado a participar en este curso. También me alegra muchísimo compartir hoy este módulo con Alejandra, todos amigos, y espero que sea de su provecho esta presentación. Como ha dicho el doctor René, me ha tocado hablar de metodología de estudio e interpretación de los exámenes en la mujer en el climaterio. Y en primer lugar,
me gusta mostrarles este cuadro que habla de las distintas etapas de la mujer, desde el periodo prereproductivo, el periodo reproductivo, la transición menopáusica, la posmenopausia y también la senectud. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente hoy con este tema desde la transición menopáusica al periodo posmenopáusica y más, donde indudablemente hay varias cosas que se expresan clínicamente y traducen desde el punto de vista clínico lo que está sucediendo, ¿verdad?, en el organismo de esta paciente. Los ciclos empiezan a hacerse irregulares, estos ciclos empiezan a hacerse irregulares porque empieza a disminuir el tenor estrogénico desde el punto de vista biológico, y esto indudablemente se va a expresar de distintas formas en la clínica, donde nosotros vamos a abordar para tratar de corregir, ¿verdad?, las consecuencias que van a ir apareciendo como este déficit estrogénico. Pero no debemos olvidar que las diversas patologías suelen presentarse con mayor o menor prevalencia de acuerdo a la etapa biológica que nosotros vamos transitando. Y es así que es bien importante tener en cuenta, si bien el promedio de edad de nuestras mujeres en Latinoamérica, de nosotros en Latinoamérica, es alrededor de 48 años. Esto surgió en un trabajo que hizo RedLink. Varios países de Latinoamérica participamos en esta investigación acerca de la edad de menopausia, 48.6 años, con un promedio desde 43 a 52, donde indudablemente lo que vamos a valorar en este periodo, ¿verdad?, es el impacto, como dije, de la disminución de los estrógenos, pero no solamente eso, sino las patologías más prevalentes que suelen aparecer en esta etapa. Reciban o no reciban terapia hormonal sustitutiva. ¿Por qué? Porque nuestra misión desde el punto de vista de la salud y de nuestro accionar médico es hacer prevención, y cuando no podemos llegar a la prevención, tratar de disminuir las consecuencias de la afección de salud. Fíjense en este cuadro que es del American Cancer Society, ¿verdad?, acerca de cómo ha ido evolucionando la incidencia de muerte por diversos cánceres en la mujer, y estos cánceres son los que se presentan en esta etapa posreproductiva que nos ocupa hoy. Fíjense en la imagen cómo ha ido evolucionando el cáncer de mama, cómo las acciones de detección temprana, porque todavía no sabemos hacer prevención del cáncer de mama, de detección temprana, nos permitieron mejorar la calidad de sobrevida y el tiempo de sobrevida de esas mujeres. Ha disminuido el número de muertes. También con respecto al cáncer colorectal, que es otro tipo de patología que aparece en este periodo posreproductivo y que nosotros podemos actuar en forma estratégica, ¿verdad?, evaluando posibles factores de riesgo para tratar de llegar en etapas muy tempranas o en lesiones precursoras, ¿verdad?, que de seguir su evolución llevarían a una mayor complicación de la mujer. Lo mismo pasa con el cáncer de páncreas, el cáncer de colon y recto, el cáncer de cervix, y vean ustedes que en la medida que se ha producido una disminución de la muerte por estas patologías, está aumentando otra patología importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en la mujer, no solamente en las fumadoras, sino en todas las mujeres, que es el cáncer de pulmón, cuyas estrategias terapéuticas han mejorado mucho la calidad de sobrevida de las mujeres, y debemos tener en cuenta. En esta otra pantalla se expresa lo que sucede en Estados Unidos, la incidencia de muerte por diversas patologías entre el 19 y el 20, prepandemia y durante la pandemia. Y fíjense cómo la patología cardiovascular lleva a la delantera.
de acuerdo a la edad de las mujeres. Sí, la mujer en la posmenopausia, en el periodo de transición y en la posmenopausia es donde se incrementan sus factores de riesgo cardiovascular y donde nosotros tenemos muchísimo para hacer, desde mucho antes de la etapa de transición, pero hoy nos ocupa la etapa de transición y la posmenopausia. El cáncer, ¿verdad? Enfermedades crónicas, Alzheimer, diabetes, las afecciones metabólicas. Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son aquellas afecciones prevalentes en este grupo etario para realizar la investigación a nivel de los estudios de laboratorio. En mi país, el ranking mayor se lo lleva el cáncer de mama. Fíjense ustedes la prevalencia que tenemos nosotros acá, y sobre todo en el Río de la Plata, la prevalencia de cáncer de mama. Sin embargo, hemos mejorado muchísimo las estrategias de detección temprana, con lo cual la mortalidad ha disminuido muchísimo. Luego le siguen colon y recto, cáncer de colon y recto, luego cuello uterino y mucho más abajo otras afecciones desde el punto de vista de lo que es oncología. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, para empezar, con uno de los controles frecuentes que hacemos nosotros, que es el test de Papa Nicolau, la citología cérvico-vaginal. La citología cérvico-vaginal que nos detecta lesiones precursoras de cáncer de cuello y que a esta altura, donde todos conocemos, donde este test es sumamente sencillo de realizar en la consulta y creo que en todos nuestros países también es barato, deberíamos de prácticamente tener una muy, muy baja incidencia de patología oncológica de cuello. Y en aquellas pacientes que han venido controlándose en forma regular, cuando llegan a la etapa de transición o en la posmenopausia, sin factores de riesgo, la periodicidad para realizar este test podría ser cada 3 años, siempre y cuando no tenga factores de riesgo más importantes como pueden ser la presencia de HPV, de coilocitos. En general, por lo menos en mi país, no hacemos la serotipificación para saber si ese HPV es de los que tienen más riesgo oncológico o no. Entonces los controlamos con una periodicidad un poquito mayor que lo que sería en esta etapa donde la incidencia de patología cervical es bastante menor que en edades más jóvenes. Obviamente que si hay lesiones precursoras, vamos a hacer un seguimiento más estricto o si hay un HSIL, etc., vamos a actuar en consecuencia con la eliminación de la zona de riesgo. También esta citología nos informa otro elemento importante, que es el trofismo vaginal, que cuando ocurre esa disminución estrogénica, como seguramente habrán visto en exposiciones anteriores, aparecen alteraciones que realmente entorpecen lo que son la calidad de vida de la mujer por los trastornos a nivel vaginal y a nivel geniturinario, y que debemos atender para corregirlos. Un aspecto bien importante. En mi país, por lo menos a partir de los 40 años, se sugiere la realización de mamografías. El American Cancer Society dice que las mujeres de 40 a 44 años tienen la opción de iniciar la detección de una mamografía cada año. En mi país, que tenemos, como dijimos, una incidencia muy alta de cáncer de mama, personalmente, y muchos de los que cuidamos esta situación, lo hacemos en forma anual. Según esta sociedad, a partir de los 45 a 54 años deben realizarse las mamografías en forma anual. Y luego de los 55 pueden cambiar a cada 2 años o pueden optar por mamografías anuales. En general, habitualmente nosotros recomendamos la realización de la mamografía anual. La incidencia de la radiación, que muchas veces genera temor, es muy baja, muy baja. Eso de lesiones muy pequeñas que indudablemente tienen un alto índice de buen pronóstico y de muy buena evolución cuando se trata de patología mamaria de mama. ¿Y qué otra cosa vamos a hacer además de la mamografía en estas pacientes? La radiología de mama. En la mayoría de los casos, sobre todo cuando se trata de mujeres más jóvenes, de mamas más voluminosas, de mamas más densas, se debe complementar con ecografía. Hay lesiones que pueden pasar desapercibidas en el mamograma y sin embargo la ecografía las puede detectar.
Y eso ayuda a hacer un diagnóstico mucho más temprano, a esperar al próximo control donde la lesión podría verse mejor porque está más grande. Indudablemente el pronóstico suele ser diferente. Conversando con quienes trabajamos todos los días, los imagenólogos, ¿verdad?, que controlan, nos han mencionado que para pacientes de riesgo de patología oncológica mamaria, muchas veces no debemos esperar a los 40. Nosotros en mi país estamos viendo cánceres de mama en pacientes más jóvenes, y en este caso, en las mamas jóvenes, la mamografía tiene una definición que a veces no es tan confiable. Y ahí, donde hay factores de riesgo, tendríamos que utilizar, ¿verdad?, quizás la resonancia magnética nuclear, que nos brinda una mayor penetración y una mejor evaluación de la mama. Sobre todo en aquellas pacientes que tienen los factores genéticos o para el cáncer de mama y para otros cánceres, como cáncer de colon y cáncer de ovario, donde tenemos que hacer verdaderamente oncoprevención. ¿Qué otro estudio vamos a solicitar en estas pacientes? El examen clínico es muy importante, pero con el examen clínico, nosotros en la paciente en transición y sobre todo en la paciente posmenopáusica, no logramos evaluar la línea endometrial. Y la línea endometrial nos permite, ¿verdad?, sospechar la existencia, si ésta está alterada, si es mayor de 5 milímetros, de alguna patología endometrial, que puede ser desde algo benigno como pólipos o una hiperplasia o directamente un cáncer. Es muy importante en la interpretación de la línea endometrial su homogeneidad y su espesor, que en la posmenopausia no debe ser mayor de esa medida. Por otra parte, también la patología benigna uterina, como los miomas, son sumamente frecuentes. Son bastante poco frecuentes la aparición de los sarcomas, pero, ¿verdad?, no debemos de perderlos de vista. Un mioma que crece en forma rápida o que cambia de tamaño entre una ecografía y la del año siguiente, donde aparece una vascularización en ese mioma, es altamente sospechoso de que este mioma se haya malignizado y estemos en presencia de una afección sarcomatosa. O sea que la ecografía es una herramienta más de semiología clínica. Si bien hace unos años, cuando recién apareció, era un estudio donde nosotros nos apoyábamos para el diagnóstico, hoy por hoy, en general, es muy fácil, ¿verdad?, contar con la ecografía. Si no la tenemos en el consultorio, en general está disponible en la mayoría de los centros asistenciales para hacer una evaluación semiológica allá donde la pura clínica no nos permite llegar. De la misma manera que la valoración de la ecoestructura ovárica y el tamaño de los mismos. Y otro aspecto muy importante, que en nuestra población latinoamericana, creo que en todos los países en el mundo, nos encontramos con una epidemia de obesidad. Y cuando la paciente llega al consultorio, nosotros podemos estar ya sospechando algunos aspectos, ¿verdad?, que van a conspirar contra su buena salud y sobre todo su salud cardiovascular metabólica. Es bien importante evaluar estos aspectos: la obesidad de tipo central, la hipertensión arterial, obviamente los cambios en el perfil lipídico, la insulinoresistencia, estados procoagulantes, estados proinflamatorios, que debemos estudiar en este tipo de pacientes. Como todos ustedes saben, los elementos que componen el síndrome metabólico son la circunferencia de cintura, muy fácil de valorar en la consulta clínica con 1 centímetro. Las cifras de tensión arterial, que en todo consultorio tenemos el esfingomanómetro para poder evaluar las cifras tensionales. Y obviamente algunos exámenes de laboratorio, como la detección de la glicemia, la valoración del perfil lipídico, fundamentalmente los triglicéridos y el HDL. Es muy importante
no perder de vista estos aspectos, aún en pacientes que de pronto parecen no tener factores de riesgo. La historia clínica nos avisa muchísimo, porque habitualmente una paciente portadora de un síndrome metabólico ha tenido algunos elementos que han ido llamando la atención. Tiene un sobrepeso de mucho tiempo, aumentó mucho durante el embarazo, tuvo algún niño macrosómico, desarrolló una diabetes gestacional. Estas pacientes habitualmente desarrollan una diabetes de tipo 2 en la etapa adulta. Tiene una mamá que tiene sobrepeso, una familia con sobrepeso, una familia con diabetes tipo 2. O sea que son todos elementos clínicos que a nosotros nos van avisando los riesgos que tiene esta paciente, y que cuando llega nosotros tenemos que valorarla, porque una detección a tiempo de estos factores de riesgo permite elaborar estrategias, ¿verdad?, para disminuir ese perfil lipídico alterado, disminuir esas cifras tensionales y trabajar sobre el sobrepeso, que es uno de los factores de riesgo más importantes para la afección cardiovascular. Como dijimos, pesar y tallar a una paciente no nos cuesta prácticamente nada en la consulta, y es un hecho que es obligatorio realizar. Medir la circunferencia de la cintura, ¿verdad?, valorar esos antecedentes obstétricos y los antecedentes familiares, y en el laboratorio solicitar estos estudios, que no suelen ser estudios costosos y que suelen estar al alcance. La medida de la glicemia, si es posible la medida de la hemoglobina glicosilada, que, como decimos, nos está avisando de lo que está pasando meses antes con este metabolismo de la glucosa. Cuando amerita, la curva de tolerancia a la glucosa y la curva de la insulina, me gusta pedirlas juntas. Es una extracción de sangre en ayunas y otra extracción de sangre a los 120 minutos, porque muchas veces nosotros tenemos en esta paciente una glicemia en ayunas que está dentro del rango normal, una poscarga que puede estar igual a en ayunas o más baja que lo que sucede, que el valor que tenemos en ayunas. ¿Y qué nos está traduciendo esto? Que hubo un pico de insulina para lograr mantener esta euglicemia, sumado a un sobrepeso y a un índice de circunferencia de cintura elevado. Estamos en presencia de un hiperinsulinismo o insulinoresistencia, con todas las consecuencias que vimos que tiene sobre la salud cardiovascular. No solamente cardiovascular, ustedes saben que la insulina es una hormona anabolizante, es promotora de mitosis, conlleva el riesgo de desarrollar cáncer de mama, conlleva el riesgo de desarrollar cáncer de colon, y se ha visto que también tiene mucho que ver con el deterioro de otros sistemas de salud. El perfil lipídico es mandatorio evaluar en este tipo de pacientes, ¿verdad? El funcional y el enzimograma hepático. Muchas veces podemos ver un incremento de las enzimas hepáticas, lo que está traduciendo ya una hepatitis no alcohólica, un hígado graso. Por eso la ecografía abdominal tiene su tiempo, valorando la imagen hepática de estas pacientes, ¿verdad?, para tratar de disminuir el riesgo de una insuficiencia hepatocítica más adelante. Todo esto tiene que ver con el riesgo cardiovascular, que nosotros podemos detectarlo en etapa temprana y trabajar sobre ello para disminuir sus consecuencias. Fíjense que este riesgo cardiovascular, como lo muestra en esta placa, en este estudio, tiene mucho que ver con la edad en que la paciente deja de menstruar, con la edad de la menopausia. Cuanto más precoz la mujer se queda sin esos estrógenos que son tan importantes desde el punto de vista de la salud endotelial, más rápido se acerca a sufrir daño a nivel cardiovascular, tanto la posibilidad de desarrollar la hipertensión, el infarto o el accidente cerebrovascular, comparado con cuando la menopausia se acerca, se produce alrededor de los 50 años o más. Y luego, no nos debemos olvidar el impacto a nivel óseo que tiene la disminución de los estrógenos. El gol estándar para estudiar la densidad mineral ósea es la densitometría. Pero sabemos que en muchos lugares donde ustedes estén actuando quizás no tengan el acceso fácil a la densitometría como lo podemos tener, por ejemplo, en una ecografía, ¿verdad? ¿Qué importa acá? Importa la clínica.
La osteoporosis se manifiesta clínicamente cuando se complica, cuando aparece una fractura. Pero sin embargo, también sabemos que hay otros elementos clínicos, ¿verdad?, que nos pueden sugerir la existencia de un deterioro de la masa ósea. Importa muchísimo la talla de la paciente. Cuando la talla de la paciente disminuye, es menor que en sus años reproductivos, nosotros tenemos que valorar si no hay compromiso a nivel de la altura de las vértebras. Y eso lo podemos hacer con una radiografía de columna, sencillamente. Y si aparece compromiso importante como un aplastamiento vertebral, eso es una paciente que tiene altísimo riesgo de desarrollar una fractura más importante en algún momento. La densitometría, si tenemos acceso a ella, es el gold estándar para valorar la cantidad de densidad mineral ósea a nivel de hueso esponjoso y hueso cortical. Y tenemos como interpretación los criterios de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, donde se evalúa con el T-score. Cuando las pacientes son premenopáusicas, el software debe ser diferente o la interpretación debe ser diferente porque se valora con el Z-score. En general estamos hablando de estas pacientes que están en la transición o posmenopausia, donde un T-score entre +1 y -1 de desvíos estándar está dentro de lo normal. Cuando estamos entre -1 y -2.5, ahí hay una disminución de la densidad mineral ósea sin llegar a la osteoporosis, sin llegar al rango de riesgo de fractura por la cantidad de hueso. Es una osteopenia. Pero, indudablemente, que con la densitometría no medimos fragilidad ósea, que hoy por hoy están apareciendo otras herramientas de diagnóstico para poder medir la fragilidad ósea, aun cuando estemos dentro de un hueso que aparentemente en cantidad es normal. La fragilidad es otra cosa y este hecho expone mucho más al riesgo de una fractura que la cantidad de hueso. Cuando tenemos un T-score -2.5, estamos en presencia de una osteoporosis, ¿verdad? Y si indudablemente encontramos el antecedente de una fractura y esta disminución tan importante en el T-score, indudablemente es una osteoporosis establecida. Acá mostramos lo mismo. Y fíjense cómo ahí la existencia de una fractura previa se incrementa muchísimo a lo largo de los años la aparición de nuevas fracturas y cada vez más importantes, donde la fractura de cadera es una de las más complicadas que conlleva mayor morbimortalidad. En Argentina y en algunos otros países de Latinoamérica utilizan el FRAX para predecir el riesgo de fractura. Nosotros en nuestro país no lo tenemos y si lo quisiéramos usar tendríamos que usarlo con la valoración y validación que ha hecho Argentina porque nuestra población es muy parecida. Pero ahí aparentemente es muy útil porque se pone la edad, ¿verdad?, el sexo, el peso, la talla y una serie de parámetros que nos va pidiendo el software y eso nos calcula el riesgo a 10 años de padecer una fractura, que es un elemento de ayuda para poder establecer estrategias de prevención o de tratamiento. Luego tenemos como otros recursos para valorar este riesgo los marcadores, los mayormente usados en esta etapa, en este rango etario, en la posmenopausia, son los marcadores de resorción, la deoxipiridinolina o los N-telopéptidos o los C-telopéptidos, ¿verdad?, que si bien tienen una variación amplia, para lo que nos sirve es para monitorear, no para hacer diagnóstico de baja masa ósea ni de osteoporosis. Es importante tenerlos en cuenta cuando uno establece el tratamiento, el valor del cual se parte, y monitorear la variación, ¿verdad?, de ese marcador de resorción ósea frente al tratamiento. O sea, que nos está informando acerca de la respuesta a nivel del metabolismo fosfocálcico en el hueso al tratamiento
que nosotros hemos instaurado, cuando vemos una disminución de los mismos. ¿Sí? Habitualmente lo hacemos si es muy severa la osteoporosis a los 3 meses y si no lo repetimos a los 6 meses. Usamos bastante menos, sobre todo en situaciones muy especiales, los marcadores de formación, la osteocalcina o la fosfatasa alcalina ácea, ¿verdad?, que en general se usan en pacientes más jóvenes, ¿verdad?, con otros tipos de patologías que pueden repercutir sobre la salud ósea. Y hoy por hoy, como ustedes saben, tenemos una vedette. Es otra epidemia, porque tenemos unos niveles de vitamina D que están dentro del rango de insuficiencia o de deficiencia a nivel poblacional en general, por lo menos en mi país, y creo que en los países de ustedes también. Y es bien importante lograr, si es posible, dosificar la 25-hidroxivitamina D, cuyo valor, donde hay mayor consenso para considerarlo como normal, son 30 nanogramos por decilitro, aunque la Federación Internacional de Osteoporosis en general recomienda estar cerca de los 40 o más de 40 nanogramos por mililitro como valor suficiente. Y ustedes saben que la vitamina D tiene un rol muy importante, no solamente en la facilitación de la absorción del calcio, sino en otras múltiples patologías que tienen que ver con la inmunidad y con muchísimas otras situaciones donde se le ha visto, se le ha achacado un montón de beneficios que aún están en estudio, pero sí lo que es indiscutible es su rol en la salud ósea. En las pacientes portadoras de osteoporosis es bien importante valorar la calcemia, la fosfatemia, la calciuria. El déficit de vitamina D muchas veces hace que estas mujeres pierdan calcio por orina, ¿verdad? Y eso muchas veces lleva a un hiperpara secundario, que también tenemos que tener en cuenta para su corrección. Esto era lo que quería recalcar, las fracturas silenciosas, que muchas veces no dan síntomas. Hay que prestar atención al dolor dorsal, como dicen muchas pacientes, el dolor de espalda. Muchas veces pueden ser aplastamientos vertebrales, ¿verdad? Cuando estas fracturas silenciosas en general aparecen más allá de los 60 años y muchas veces con un T-score de osteopenia, menos de 1.5. Pero lo que se ve desde el punto de vista clínico y nos lleva a sospechar esta existencia es la pérdida de talla. Y eso es muy significativo para las pacientes. Las pacientes conocen su talla. Y ahí debemos de evaluar con una radiografía que en general está a mano de todos, una radiografía de la columna cerebral. Y recuerden, 2/3 de estas fracturas vertebrales no son reconocidas por los pacientes y muchas veces ni siquiera por el clínico, por nosotros. Y sin embargo representa un riesgo sumamente elevado de futura fractura. No solamente de vértebras que llevan a la aparición de ese encorvamiento de la jiba, sino fracturas más severas como pueden ser la de cadera. Como dijimos antes, que tienen una gran morbilidad por muchas veces las limitaciones que deja la paciente y también mortalidad. Así que hay que tener en cuenta estos aspectos desde el punto de vista clínico si no tenemos acceso a las estrategias, a las herramientas de diagnóstico. La valoración hormonal. Otro aspecto que suele ser muy presente en este grupo etario son las alteraciones de la función tiroidea, que muchas veces este hipotiroidismo, que es sumamente frecuente en esta etapa, en este rango etario, hace confundir los síntomas con el síndrome climatérico. Son muy parecidos, da mucha astenia, aumento de peso, caída de cabellos quebradizos, piel seca, etcétera, etcétera, cansancio, ¿verdad? Entonces es muy importante su valoración. A veces también nos peleamos con los endocrinólogos por los rangos que tienen que tener de valor normal, la TSH. Y tengo un profesor muy reconocido en nuestro medio que decía que para que todo esté bien la TSH debería estar en un rango de entre 2 y 3. Bien, eso es bien importante. Luego, la hormona folículo estimulante.
¿Vale la pena dosarla? En general, nosotros sabemos que en la etapa de transición, como vemos acá, esta gonadotrofina va a estar elevada. ¿Por qué? Porque no hay una buena respuesta a nivel del folículo ovárico, y en la posmenopausia va a estar muy elevada. Entonces, no vale la pena. Salvo que estemos en la transición menopáusica y la paciente venga por deseo reproductivo, donde además tenemos que recurrir a otras estrategias de valoración de reserva ovárica y seguramente a otras estrategias de tratamiento. Como les decía hoy, otra de las patologías oncológicas frecuentes suele ser la patología de colon o la patología digestiva. En mi país, donde se exige el carnet de salud, como le llaman, para cada 2 años a nivel laboral, se pedía a los 50, ahora se bajó la edad y se está pidiendo a los 40, se solicita la investigación de sangre oculta en materias fecales, el FECATES. Si la paciente tiene familiares directos con cáncer de colon, por ejemplo, el papá, la mamá, un tío materno, un tío paterno, familiares de sangre, ahí hay que ir a buscar directamente mediante la fibrocolonoscopía. Y esto es muy importante porque se han detectado, por lo menos en mi país, con esta búsqueda, muchísimos adenomas vellosos que si lo dejamos evolucionar van al cáncer de colon. Y esto indudablemente mejora muchísimo, ¿verdad?, el pronóstico de estas mujeres que no llegan a ser una patología oncológica. Obviamente, el registro de la presión arterial, como dijimos, es fundamental, la valoración cardiológica y la valoración renal. No debemos olvidar que en la medida que van cumpliendo años, como le digo yo, en la medida que pasa el almanaque, hay que controlar la función renal, porque muchas veces puede haber deterioro de la misma y es importante realizar por lo menos la creatininemia, el índice de creatinina. Como dice este cartel, la menopausia no es ninguna enfermedad, pero sus consecuencias sí pueden traer aparejado enfermedades. Y fíjense ustedes que estos 7 enanos de la menopausia, como dice el picote sudoroso, malhumorado, dormilón, hinchado, olvidadizo y seco, están traduciendo que algo no está bien en nuestro organismo y que lo tenemos que corregir, porque si lo dejamos evolucionar, seguramente va a ir deteriorando nuestra salud en alguno de los aspectos de la economía. Muchas gracias y me despido con esta flor, que es la flor de ceibo, que es la flor nacional de mi país. Muchas gracias, Selva. Brillante tu exposición, como siempre, y vamos a hacer al final de la presentación de Alejandra las preguntas correspondientes. Ya han llegado algunas, entonces lo vamos a hacer de esa manera para que hagamos un solo ciclo de preguntas. Te agradezco muchísimo y no tengo más palabras que decirte que muchas gracias. Por favor. Bueno, estimados alumnos, debo decirles algunas cosas generales. Bueno, han llegado algunas preguntas que dicen cómo acceder a las claves anteriores para revisar las charlas, porque van a ir quedando en video. Los días viernes tienen que estar atentos al correo de cada uno de ustedes por el correo Zoom y les va a llegar la clave, les va a llegar la información. Y la clave es la palabra Exceltis con la primera letra en mayúscula, me refiero a la E. Recuerden también que para obtener la certificación tienen que asistir al menos a 5 módulos de los 6. Eso corresponde al 80%. Y rendir la prueba y obtener una nota de 5 o más para entonces así tener la certificación universitaria por las 40 horas que significa haber asistido a este curso. La siguiente charla va a ser presentada por la doctora Alejandra Elizalde y su título es Prevención de patologías
y ventana de oportunidad, que es parte del título general de este curso. La doctora Alejandra Elizalde Cremonte es profesor titular del Departamento de la Mujer y el Niño en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, Argentina. También es profesora visitante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela en Galicia, España. Actualmente es la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica. Para nosotros constituye un gran honor tener a nuestra presidenta participando con esta conferencia en nuestro curso. También es presidenta de la Asociación Argentina de Perinatología, ASAPER, y es maestra latinoamericana de endocrinología ginecológica. Su currículum es muchísimo más extenso, he mencionado muy pocas cosas. Sé de la humildad de Alejandra para no exponer más su currículum. Le agradezco también desde ya su participación y los dejo con ustedes. Además, ella yo creo que les tiene una sorpresa para invitarlos a participar de nuestra asociación latinoamericana de endocrinología ginecológica y también al Congreso del próximo año. Entonces dejo con ustedes a la doctora Alejandra Elizalde. Alejandra, por favor. Muchas gracias, querido René. Bueno, ante todo quiero agradecer a la invitación al doctor René Montaño y al doctor Ignacio de la Torre para este curso tan importante, y para mí es un honor estar aquí y es un placer compartir la jornada con la doctora Selva Lima, que es una maestra, aparte de ser una gran amiga. Bueno, voy a compartir mi pantalla. A ver, espero la vean. Perfecto, bueno, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, me toca hablar de prevención de patologías y ventana de oportunidad. Bueno, la doctora Lima habló, la verdad que con su disertación habló un poco de las patologías que podemos tener cuando estamos hablando de climaterio y menopausia. Entonces, vamos a hacer una introducción un poco en lo que es la ventana de oportunidad, o a qué nos referimos con ventana de oportunidad. Se habla de que la menopausia es un evento fisiológico en la vida de toda mujer, y por lo tanto lo tenemos que considerar, o se entiende que es un periodo en el cual se terminan las menstruaciones, básicamente. ¿Por qué? Porque tenemos el agotamiento total de la reserva ovárica, que hace que esto no suceda más. Pero no es simplemente que se termina la menstruación se corta, pero ¿qué ocurre? Esto trae aparejado posteriormente a un hipoestrogenismo, que es lo que va a generar, obviamente, las complicaciones o las patologías futuras a las que nosotros nos deberíamos ir anticipando. Obviamente sabemos que la menopausia puede ocurrir ya sea en forma natural, lo cual estaría apareciendo entre los 45 y los 55 años. Hay estudios que ha hecho la OMS en donde las sociedades industrializadas, el promedio de edad es de unos 51 años. Esto va a depender mucho de varios factores, pero por otro lado, sabemos también que tenemos la menopausia quirúrgica, o a veces llamada o conocida como menopausia iatrogénica, por diferentes causas en las que se le hace ya sea por causas oncológicas o muchas veces por grandes hemorragias en ese periodo, donde las mujeres empiezan a descompensarse y a anemizarse y se recurre a la histerectomía. Pero básicamente, sobre todo las oncológicas, que terminan no solamente con la histerectomía, sino con la anexohisterectomía. Entonces tenemos el quite de las ooforectomías, que son las que nos van a acelerar o a avanzar sobre el tema del hipoestrogenismo. Si nosotros miramos un poquitito la historia, sabemos ya desde la época de Sorano de Éfeso, que fue de los primeros. En realidad fue el primer médico, que era un médico griego, que entre el año 80 y 150 después de Cristo, o sea, en el segundo decenio, fue el primer ginecólogo reconocido como ginecólogo, ya que fue
el que escribió los primeros tratados de obstetricia y enfermedades de la mujer. En sus tratados él hablaba de que alrededor de los 45, 50 años, las mujeres empezaban a tener desarreglos y se empezaba a restringir la aparición de la menstruación, del sangrado menstrual. Ellos lo planteaban como una probable enfermedad, pero que posteriormente se hacía algo común y que la mujer se acostumbraba a ello. ¿Qué ocurre? Obviamente la expectativa de vida ha ido cambiando y hoy en día la expectativa de vida de la mujer, de hecho todos los días lo estamos diciendo, se ha prolongado y se ha postergado. Hoy tenemos mujeres que están cerca de los 100 años, entonces vamos a tener que hay mujeres que están viviendo en menopausia y en climaterio mucho más de lo que tuvieron de vida en etapa fértil. Pero ¿qué ocurre? Esto no es gratuito. Estamos en mujeres que están con un hipoestrogenismo marcado y entonces este hipoestrogenismo o esta pérdida de protección del estrógeno es lo que va a hacer que obviamente empiecen a aparecer algunas complicaciones. El climaterio ya sabemos que es un periodo de transición en el cual, ¿no es cierto?, se prolongan algunas cuestiones y, por supuesto, la mujer está demostrando o apareciendo a través del agotamiento ovárico la disminución de la producción estrogénica, sobre todo. Y esto nos va a llevar a cambios no solamente físicos, sino también emocionales y biológicos. En el climaterio, la salud de la mujer y su calidad de vida, sobre todo, están determinadas por estos cambios hormonales propios del periodo. Ahora, tenemos que tener en cuenta, y esto lo tenemos que tener muy claro, la condición de salud previa al climaterio y a la menopausia, las enfermedades emergentes y las características psicológicas y su estilo de vida y factores ambientales son los que van a contribuir a deteriorar la calidad de vida o incrementar el riesgo de aparición de complicaciones en esta mujer durante la menopausia. Entonces, cuando nosotros hablamos de climaterio, tenemos que pensar cuáles serían los factores o los elementos sobre los que nosotros, como ginecólogos, podemos y debemos trabajar como para, llegado la menopausia o incluso el climaterio, empezar ya a tener resultados en la prevención. Vamos a tener factores ambientales y vamos a tener factores genéticos. Dentro de los factores ambientales vamos a tener factores psicosociales y factores conductuales. Dentro de los psicosociales vamos a ver el estrés, el control del medio, la red de apoyo, la autoestima. Yo suelo decir siempre que las mujeres somos hormonas que caminamos. Entonces, cualquier situación de estrés nos podría generar alteraciones hormonales, dándonos complicaciones o modificaciones en nuestro ciclo, no solamente en nuestro ciclo, sino también en nuestro entorno biológico. Por otro lado, conductuales. Y aquí tenemos factores sumamente importantes: el consumo del tabaco, el consumo de alcohol, la alimentación no saludable y el sedentarismo. El consumo de tabaco está demostrado que aquella mujer que tiene costumbre tabáquica tiene un climaterio y una menopausia con peores resultados, incluso con más riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Y es muy simple. Si nosotros miramos qué es lo que hace la nicotina en nuestros vasos, podemos entender por qué, si sumado a que perdemos la protección estrogénica que nos va a generar habitualmente vasodilatación en forma indirecta, yo tengo un elemento como la nicotina que me produce una vasoconstricción. Entonces, obviamente, es lógico pensar y es lógico asumir que si yo tengo una paciente tabáquica, el resultado posterior va a ser más nefasto. Ocurre lo mismo con el alcohol, la dieta no saludable y la actividad física insuficiente. Dentro de los factores genéticos vamos a tener los exógenos que están relacionados con el peso. Aquí vamos a tener el sobrepeso y la obesidad, y también, por otro lado, tenemos lo que sería la anorexia o el bajo peso. Y los endógenos que van a estar, fíjense, muy ligados a todo: el síndrome metabólico, la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias. Y el hipotiroidismo también se suma en este pool de endógenos.
Todos estos fenómenos o factores son los que van a determinar que esta mujer en el climaterio y en la menopausia desarrolle algún tipo de enfermedad. Recordemos que ya lo mostró la doctora Selva Lima, más o menos este es el cuadro de Stroh, y este está adaptado por Harlow, donde si nosotros miramos las etapas de la mujer, tenemos la etapa reproductiva, vamos a entrar en la etapa de transición a la menopausia y posteriormente entramos en la posmenopausia. Fíjense que son de 3 a 5 años antes de entrar a la transición a la menopausia y a la perimenopausia. ¿Dónde tendríamos nosotros que trabajar y apuntar para evitar que en esta etapa de la transición o de la posmenopausia la mujer desarrolle enfermedades? Tendríamos que trabajar acá, sobre todo en la etapa reproductiva tardía. Pero si podemos trabajar desde la etapa reproductiva temprana, o sea, desde la adolescencia o posadolescencia inclusive, estaría fantástico. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos trabajando en esta etapa modificando conductas que van a redundar en el beneficio de la salud de la mujer. Y esto es lo importante. Cuando hablamos del síndrome climatérico, obviamente estamos hablando de un síndrome donde vamos a tener características de aparición de algunos síntomas y signos, como ser los bochornos, alteración del ánimo, la presencia o aparición de osteopenia en principio, aumento del riesgo cardiovascular y obviamente alteraciones genitourinarias relacionadas sobre todo con la sequedad vaginal y la atrofia urovaginal. Vamos a tener también en este periodo los cambios en el sangrado y los cambios digamos, en los distintos patrones del sueño y de la vigilia, que muchas veces están relacionados a los sofocos. Entonces, si nosotros miramos un poquito históricamente, ya en la época no es en la época, en los años 40 aproximadamente, gracias a la publicación de Robert Williams, de Feminine Forever, empezaron a implementar la terapia hormonal de reemplazo con estrógenos. Durante 30 años aproximadamente se implementó con muy buenos resultados la terapia hormonal con estrógenos, pero pasado ese tiempo se dieron cuenta de que aumentaba también el riesgo de la hiperplasia endometrial y por lo tanto del riesgo de cáncer de endometrio. Estudiando, asociaron la terapia hormonal con estrógenos a la terapia con progestágenos y entonces ahí es donde consiguen un equilibrio y es lo que hoy conocemos como terapia hormonal menopáusica, la combinada, la famosa terapia combinada hormonal que nos permite tantos beneficios a las mujeres. Muchísimo tiempo, o sea, imagínense desde el año 40, desde los años 40 se viene hablando de la terapia hormonal menopáusica. Pero ¿qué ocurre? Incluso hubo una época alrededor entre los años 50 y 60, se les daba en Estados Unidos, basados en el beneficio que el estrógeno, la terapia estrogénica le generaba a las mujeres, le daban a los hombres pensando que esta terapia estrogénica también iba a prevenir la enfermedad cardiovascular. Obviamente, al poco tiempo de haber iniciado con esta temática con los hombres, se dieron cuenta de que el metabolismo hormonal del hombre es diferente al de la mujer. Obviamente lo sabían, pero pensaban que lo podían revertir y entonces tuvieron que abandonar la terapia hormonal en los hombres con estrógeno. Pero bueno, continuaron con las mujeres. Pero cuando empezamos a hablar de terapia de reemplazo hormonal o terapia hormonal menopáusica o terapéutica, tendiente a prevenir las complicaciones en la menopausia, es donde surge y nace, y justamente a partir del WHI también, el término ventana de oportunidad. ¿Para qué nace la ventana de oportunidad? Básicamente la ventana de oportunidad nace para determinar cuál es el periodo adecuado en el cual nosotros podríamos implementar algún tipo de terapia hormonal en una paciente, previendo o tratando de prevenir algún tipo de complicación o patología en la menopausia.
y en la posmenopausia. Según los criterios de esta ventana de oportunidad, toda mujer menor de 60 años y con menos de 10 años de menopausia y sin contraindicaciones, es esa mujer en la que, obviamente, vuelvo a repetir, sin contraindicaciones, nosotros deberíamos tratar de implementar algún tipo de terapia hormonal menopáusica. Entonces, el uso de la ventana de oportunidad lo que busca es justamente reducir la incidencia de enfermedades, sobre todo cardiovasculares, y la mortalidad femenina global. Entonces, dentro de esa ventana de oportunidad, ya sabemos, pacientes menores de 60 años y con menos de 10 años de menopausia sin contraindicaciones. Pero dentro de esa ventana también podemos tener contraindicaciones absolutas, y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles serían? Esas pacientes con sangrado vaginal anormal o sangrado uterino anormal no diagnosticado, pacientes con cáncer de mama conocido o sospechado, o antecedentes personales con cáncer de mama, personales, ojo, que tenga antecedentes familiares de cáncer de mama, no me impide que yo pueda hacer terapia hormonal si la paciente está bien estudiada y no tiene riesgo. Neoplasia conocida o sospechada dependiente de estrógenos o hormonodependiente, trombosis venosa profunda activa o antecedente de embolia pulmonar o de trombosis, enfermedad tromboembolia arterial, o sea, antecedente de haber tenido un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, y alteraciones o patologías hepáticas. Si ustedes recuerdan todo lo que habló la doctora Selva Lima, es muy poco lo que se puede aportar acá, o sea, ya lo ha dicho todo, pero volvemos a recalcar cuáles son las patologías que podrían aparecer y que también yo tengo que tener muy en cuenta si voy a hacer algún tipo de tratamiento, sobre todo farmacológico, en este tipo de pacientes. Sobre todo estamos hablando de tratamientos orales o parenterales o transdérmicos. Podríamos utilizar, por ejemplo, tratamientos locales en el caso de los trastornos genitourinarios, que ya van a hablar más adelante también, en los pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, o con neoplasias con estrógeno dependiente. ¿Por qué? Porque los tratamientos locales a nivel vaginal está demostrado que es despreciable la cantidad que podría llegar a pasar al torrente, y entonces no me afectaría a la paciente, ayudándome a que tuviera, digamos, sobre todo porque tenemos varios elementos para poder manejarnos, a que tenga una salud por lo menos más llevadera. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces cuando hablamos de ventana de oportunidad, como para pensar en prevenir en una paciente con climaterio y con menopausia? Y son 4 o 5 cosas puntuales que debemos tener en cuenta. Por un lado, sabemos que esto está demostrado, mantener un adecuado nivel de estrógenos a lo largo de la existencia de la mujer mejora realmente el pronóstico de vida. Esto ayuda a que se disminuyan las comorbilidades conocidas, fundamentalmente el riesgo de enfermedad cardiovascular y, por supuesto, por sus efectos positivos a nivel de la vasculatura. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. La fusión endotelial, esto nos mejora el tema y disminuye lo que sería la complicación por arteriosclerosis, y mejora el perfil lipídico, entonces van de la mano con la arteriosclerosis, y por supuesto tenemos menos riesgo de resistencia a la insulina y por lo tanto de diabetes. Tenemos que tener muy en claro esto, ¿por qué? Porque hay también varias escuelas en las que, digamos, de alguna manera tratan de implementar que el riesgo cardiovascular, que la mujer no va a tener menos infarto por utilizar terapia de reemplazo hormonal. Sin embargo, la Escuela Americana de Cardiología solicita a los ginecólogos que por favor utilicen la terapia de reemplazo hormonal en pacientes para evitar la progresión negativa de la enfermedad cardiovascular. Si nosotros miramos un poco la historia natural de todas las patologías que se presentan en el climaterio y sobre todo en la menopausia, vamos a encontrar que hay más mujeres que se mueren por infarto o por accidente cerebrovascular que las que se mueren por un cáncer, por ejemplo, de mama. Entonces, si bien estas patologías oncológicas pueden aparecer en esta etapa de la vida,
es mucho más frecuente que aparezcan los infartos o que aparezcan los accidentes cerebrovasculares. Y estos invalidan mucho más y por supuesto se mueren más las mujeres por estas patologías. Entonces tenemos que tenerlas en cuenta. No podemos ignorar que esto se va a presentar. ¿Qué pasa con la enfermedad cardiovascular? Nosotros tenemos que en el hígado, recuerden lo que había hablado la doctora Selva Lima, el HDL habitualmente se encuentra, elevado y el LDL disminuido. Esto normalmente en una paciente con estrógenos normales. Cuando esta paciente comienza a disminuir sus niveles estrogénicos, entonces el HDL comienza a disminuir y los valores del LDL comienzan a aumentar. Por lo tanto, el catabolismo de las lipoproteínas también se ve aumentado. Esto es lo que favorece justamente a la aterosclerosis. Entonces, por eso es que es algo que se habla de que el estrógeno en forma indirecta nos está protegiendo los vasos, digamos, y la enfermedad cardiovascular. Obviamente, vamos a tener mayor resistencia a la insulina, y los estrógenos favorecen la liberación de óxido nítrico y prostaciclina. Ustedes saben que el óxido nítrico y la prostaciclina me provocan vasodilatación. Entonces, si yo disminuye la producción de estrógeno, entonces yo voy a tener menos producción de óxido nítrico y prostaciclina, yo no voy a tener vasodilatación, sino que voy a tener vasoconstricción, que es de lo que hablábamos al principio. Por lo tanto, cuando yo lo asociaba al tabaquismo, ¿recuerdan? Entonces, por lo tanto, esto me está hablando de que el estrógeno indirectamente, vuelvo a repetir, me está favoreciendo la disminución estrogénica o la falta de estrógeno o el hipoestrogenismo, me favorece la presentación o la aparición de una enfermedad cardiovascular por alteración vascular. Básicamente por alteración vascular. A nivel de los huesos, nosotros sabemos que el estrógeno inhibe la resorción ósea, aumenta la liberación del factor de crecimiento transformante beta de los osteoblastos. ¿Qué pasa cuando disminuyen los estrógenos? Obviamente aumentan los osteoclastos y ya no tengo este factor de crecimiento transformante beta. Entonces, ahí es donde vamos a empezar primero con una osteopenia y posteriormente con una osteoporosis. Es importantísimo y es sumamente importante tener en cuenta cuál es el papel que los estrógenos, nuevamente, en forma indirecta, juegan en la regulación del calcio sérico. La osteoartritis se relaciona mucho con todo este proceso donde el calcio sérico empieza a alterarse y que, por supuesto, va a estar relacionado con el uso de la articulación, los antecedentes hereditarios, los cuidados y el envejecimiento. Volvemos al envejecimiento, o sea, volvemos a lo que nosotros queremos tratar y cuidar. Queremos cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestras pacientes en esta etapa de la vida. ¿Qué pasa a nivel genitourinario? Cuando nosotros tenemos deficiencia estrogénica o hipoestrogenismo, vamos a encontrar que no hay una producción celular o buena producción celular de las capas del epitelio vaginal. Vamos a tener disminución del colágeno, va a haber una menor vascularización y secreción, esto va a generar fragilidad de la mucosa vaginal, hay una alcalinización del pH y por lo tanto vamos a tener también una lubricación deficiente. Obviamente esto va a terminar en varias complicaciones que van a afectar la vida de la mujer que aparece, digamos que comienzan en el aparato genitourinario, pero que se transforman en un problema real. La uretra y la vagina entonces sufren cambios citológicos en su mucosa muy importantes. ¿Cuáles son estos cambios o a dónde me va a conducir esta atrofia urogenital, en definitiva? A provocar sequedad, prurito vaginal, vamos a tener dispareunia, vamos a tener disuria, vamos a tener urgencia miccional, vamos a tener incontinencia urinaria, vamos a tener también, podemos tener sinusorragia, sangrados después de las relaciones sexuales, o sea, podemos tener prolapso. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un tejido que va perdiendo colágeno, que va perdiendo sostén. Entonces, también vamos a tener afectado. Obviamente esto
juega directamente con el estado general de la mujer y con el estado emocional, porque una mujer que comienza a tener todos estos procesos o todos estos signos o síntomas, se va a sentir mal con su pareja. Esto ha llevado a problemas en la pareja también importantes. Entonces este es un tema que hay que tratarlo y que tenemos que hablarlo con la paciente. A nivel cognitivo, ¿qué ocurre a nivel cognitivo? Tenemos disminución de serotonina en la menopausia. Cuando disminuye la serotonina, o sea, este neurotransmisor, ¿qué pasa? Está asociado obviamente a cambios de humor, al estado de ánimo, vamos a tener la habilidad emocional, alteración de los ciclos del sueño y vigilia, y por supuesto disminución de la libido. Yo siempre suelo decir que la disminución de la libido, si bien obviamente tiene algo que ver con la serotonina, muchas veces está más asociado a estos cambios relacionados a la alteración, al estado de ánimo y por supuesto al cambio del ciclo de sueño y vigilia. Una mujer que no duerme bien, que no descansa bien, que se le invierte el sueño, que comienza con insomnio, que está agotada, que está cansada, el humor le cambia. Y llega un momento, como me dijo una vez una paciente, que ni yo me aguanto. Ella me dice, doctora, ni yo me aguanto, ya no sé qué me pasa. Y en realidad es este proceso que se produce por disminución de los estrógenos. Entonces, la disminución estrogénica, obviamente, la modificación hormonal, va a llevar a que también se disminuya la producción de la serotonina. Y con ello viene en conjunto todos los cambios cognitivos que vienen aparejados. ¿Qué pasa con los focos, con los síntomas vasomotores? Y esto está unido a todo lo que venimos hablando. La aparición de los síntomas vasomotores básicamente van a estar dados por alteración. Al disminuir el estrógeno vamos a tener a nivel del eje hipotálamo hipofisario, vamos a tener disminución y vamos a tener anulación de los centros termorreguladores, justamente por alteración y disminución de los neurotransmisores. Esto va a llevar a que se desencadene una sensación de alarma que me va a generar el sofoco y los sudores nocturnos. Es terrible lo que pasa en las mujeres que tienen sofocos y sudores nocturnos. Obviamente, esto también viene encadenado y viene asociado a lo que sería el riesgo cardiovascular. Hoy se sabe que la presencia de, sobre todo a mayor severidad de los síntomas vasomotores, hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea, hay una relación directa entre los síntomas vasomotores, la cantidad y la severidad, o sea, la intensidad y la frecuencia, pero sobre todo la intensidad, está muy asociado con la aparición o el riesgo de presentar más adelante una enfermedad cardiovascular. Los síntomas vasomotores que aparecen antes de la menopausia, y sobre todo si no son de una severidad importante, en realidad, digamos, no se asocian tanto a un riesgo cardiovascular. Pero si su severidad es importante, aún antes de que se establezca la menopausia, siguen estando asociados al riesgo cardiovascular. Hace muy poco tiempo se pensaba que solamente aquellas pacientes que presentaban sofocos y sudores, o sea, síntomas vasomotores en la menopausia, temprana o tardía, eran las que iban a tener enfermedades cardiovasculares. Hoy se sabe que no es necesario eso. Paciente que tiene síntomas vasomotores previos a la menopausia, o sea, durante el climaterio, pero de intensidad o severidad importante, esa paciente yo ya la tengo que controlar porque tiene el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular o mayor riesgo que la otra. O sea, recordemos esto, es importante que recordemos esto. La severidad, más que la frecuencia de los síntomas vasomotores, me está hablando de una paciente o de una mujer, porque no está enferma, está pasando un proceso biológico normal, de una mujer que puede tener más riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular en el futuro. Por lo tanto, yo tengo que hablar con ella y cambiar toda una serie de condiciones. Cuando nosotros vemos de que estamos hablando de la ventana de oportunidad, cuando hablamos de que gracias a la importante, a los estudios realizados en las últimas décadas,
y también a los tratamientos implementados, hemos logrado postergar o prolongar la edad de la mujer. Hemos, digamos, prolongado la edad, como ya les decía al principio. Antes la mujer, en la época de Sorano de Éfeso, a los 45, 50 años, la mujer era una anciana, y claro, ya entraba en la menopausia y después se moría, muy pronto se moría. Nosotros hoy estamos llegando prácticamente a los 100 años, entonces tenemos mucho tiempo por delante y tenemos la obligación de recordar todos estos procesos que ha nombrado la doctora Selva Lima y que yo les acabo de recordar, para que esta mujer llegue lo más lejos posible, pero con buena calidad de vida. Hay información donde se indican que si cumplen con los criterios de ventana de oportunidad y esta mujer es tratada adecuadamente, llega a alcanzar un incremento en años de vida ajustado por calidad, que supera un periodo de 5 a 30 años. Y es lo que estamos viviendo. O sea, si nosotros tenemos una paciente en condiciones, sin factores de riesgo, sin contraindicaciones, pero que tiene algún síntoma menopáusico, o que conociendo los riesgos y las contraindicaciones de la terapia hormonal menopáusica decide utilizarla porque quiere prevenir o siempre alguna cosa siente que cree que con esto lo va a modificar, es una paciente que nosotros vamos a ayudar en su calidad de vida y vamos a prevenir y nos vamos a adelantar a aquellas patologías que podrían presentarse precozmente. También está descrito que si nosotros tenemos terapia hormonal menopáusica por lo menos durante 10 años, obviamente paciente adecuada, nosotros vamos a retrasar la aparición de Alzheimer o de Parkinson en pacientes con antecedentes familiares de Alzheimer o Parkinson, o sea, con factores de riesgo de sufrir estas patologías, en por lo menos 20 años. Entonces, esto coincide con esto que estamos diciendo, de que si yo tengo terapia hormonal menopáusica temprana, yo puedo utilizar o puedo postergar o prolongar e incrementar en una mujer la calidad de vida entre 5 a 30 años. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta y por lo tanto tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer o a dónde apuntamos cuando hacemos terapia de reemplazo hormonal. Nosotros tenemos que tener claro que no vamos a hacer terapia pura y exclusivamente para prevenir la enfermedad cardiovascular. Simplemente vamos a hacer terapia para ayudar a esta mujer a prevenir o a postergar la aparición de una patología que puede aparecer o que casi con seguridad va a aparecer por el hipoestrogenismo que vamos a tener presente en la menopausia. Ahora bien, si nosotros no hablamos con nuestra paciente, si nosotros no somos claros con nuestra paciente, no le explicamos, no le preguntamos, no nos vamos a enterar ni siquiera de la mitad de las cosas que la paciente presenta. Y entonces difícilmente podemos ayudarles. Entonces, a lo que nosotros debemos apuntar cuando hablamos de terapia, cuando hablamos de cualquier terapia, no solamente hormonal, sino cualquier tipo de terapia que pueda ayudar a estas pacientes, a nuestras mujeres, es hablar con ellas. Debemos hablar con ellas, debemos conocerlas y debemos instruirlas. Y si no son nuestras pacientes y nos toca, por ejemplo, dar una charla o una conferencia para la comunidad, instruirlas también. ¿Para qué? Para que vayan a su médico y les pidan a su médico la explicación que nosotros les estamos dando. Básicamente, esto es, de alguna manera, cierra esta charla la conferencia de la doctora Lima. Tenemos que tener muy claro que la ventana de oportunidad nos aporta un momento ideal para poder hacer la terapéutica que consideramos adecuada para nuestras pacientes. ¿Para qué? Para darles calidad de vida. No quiero curar solamente, yo quiero evitar. Y a eso es lo que apuntamos cuando hablamos también de ventana de oportunidad.
Quiero despedirme invitándolos el año que viene, del 21 al 23 de septiembre. Vamos a hacer, perdón, acá hay un error, dice del 2003 y es el 2023, en la ciudad de Corrientes, Argentina. Vamos a hacer el congreso nuestro 7º congreso de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, en conjunto con el 15 Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Osteología y Metabolismo Mineral. Los esperamos con los brazos abiertos, y la mayoría, si no todos los disertantes de este curso van a estar en ese congreso. Así que los que se acerquen a Corrientes van a tener la posibilidad de tener un contacto presencial con todos estos grandes maestros. Muchísimas gracias nuevamente, sobre todo al doctor René Montaño, y los esperamos en Corrientes. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Brillante tu presentación, muy clara, y me sumo nuevamente a invitar a los colegas, a todos, a participar del Congreso el próximo año de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica. Han llegado muchas preguntas. Quiero aclarar un punto importante, que no es necesario que digan buenas noches o manifiesten su presencia, porque la asistencia queda registrada automáticamente desde el momento que ingresan al Zoom. Así es que igualmente resulta entretenido leer los saludos, pero para los efectos de la asistencia no es necesario, porque quedan automáticamente incorporados. Bueno, hay muchas preguntas que han llegado. Dice una doctora: hola, buenas noches. ¿Se justifica para pedir calciuria si me sale un examen de orina con cristales de oxalato de calcio? Puede contestar cualquiera de las dos, Susana Alejandra o Selva. Bien, en general la existencia de cristales de oxalato de calcio expresa más que nada el riesgo de desarrollar litiasis renal, más que nada. Y habitualmente suele ser un hallazgo bastante frecuente en niveles muy bajos, a los cuales no le damos mucha importancia, solamente los vigilamos. No amerita pedir calciuria. La calciuria es importante cuando nosotros tenemos una densidad mineral ósea muy baja, que nos llama la atención de pronto en una paciente que está cursando un periodo de transición o la posmenopausia, pero tampoco tan alejada como para que hubiera dado una repercusión tan importante. El hecho de que tenga una hipercalciuria nos lleva inmediatamente a sospechar la existencia de una deficiencia de vitamina D, y muy probablemente también tenga un hiperpara de carácter secundario por estos hechos. Ahí sí. Gracias, Selva. Otra pregunta dice, si una paciente utiliza algún anticonceptivo, ¿debe estar sin tomarlo para medir la FSH? ¿Cuántos días debe estar sin método anticonceptivo? Y respecto a FSH en posmenopausia, ¿no la recomienda entonces? No, en posmenopausia no, la FSH va a estar elevada en la posmenopausia. Cuando una paciente viene tomando anticonceptivos, y en general debemos decir que los nuevos anticonceptivos con estrógeno, con valerato de estradiol, no megestrol o dienogés, los usamos largamente en el periodo de transición, incluso hasta el momento de la menopausia, o hasta a veces un poco más, porque llegan cerca del verano y no queremos molestarlas, quitándoles el anticonceptivo y que aparezcan una serie de síntomas que tenemos que corregir en ese momento. Para medir, si queremos medir si, bueno, ya claudicaron los ovarios, se deben de dejar de tomar por lo menos un mes, no alcanza con unos días. Y a veces decimos un poco más. En general, si la paciente viene tomando anticonceptivos, suspende los anticonceptivos y está en este periodo, suele dar manifestaciones de carencia estrogénica, y las manifestaciones iniciales y más inmediatas son lo que habló Alejandra, que son los sofocos. Ok, gracias, Selva. Dice, obviamente la menopausia es solo un evento. Las diversas sintomatologías están dentro del climaterio. La pregunta sería, ¿cómo se divide el climaterio y qué hacer durante la perimenopausia?
Ale, ¿querés contestar tú? ¿Qué hacer con respecto a qué? Porque la verdad es que, ¿cómo se divide el climaterio? El climaterio sabemos que tenemos el climaterio temprano y el climaterio tardío, que es cuando ya estamos entrando en la menopausia. Habitualmente suele dividirse, o lo solemos dividir, ya empiezan algunos pequeños síntomas. Generalmente lo primero que aparece son los sofocos. Lo primero que empiezan a aparecer son los sofocos, y cuando estamos ya en el climaterio tardío, lo que suele aparecer y que muy comúnmente aparece es el desarreglo de la menstruación, o sea, esas hemorragias menstruales previas a la instalación ya franca de la menopausia, que muchas veces, en muchos casos, hay pacientes en las que se justifica una histerectomía porque se está anemizando y porque se está descompensando, pero a veces no es necesario una histerectomía y terminan haciéndole una histerectomía cuando sabemos que son periodos muy cortos de tiempo que va a tener esta paciente hemorragias importantes. Pero francamente no hay una regla que diga me va a durar, si bien es cierto que se habla de un periodo de aproximadamente 2 años y 2 años y medio entre el tardío y el temprano, no se puede ser tan estricto porque, como sabemos, así como tenemos diferentes edades de inicio de la menarca y inicio de la menopausia, obviamente el climaterio también va a variar en cada mujer. Y bueno, lo que tenemos que hacer es lo que se hace siempre, o sea, controlar, seguir haciéndole todos los controles, tener cuidado si estamos con una paciente que ya empezó con algunos síntomas, y bueno, reforcemos, mejor si es una paciente sana, con más razón reforcemos todos los controles. Y si es una paciente que tiene una patología de base, obviamente reforcemos aún más y busquemos qué otra cosa puede saltar en este momento. Gracias, Alejandra. Si me permitís, René. Sí, Selva, por favor. Un conterráneo tuyo, Juan Enrique Blumel, sobre la aparición de los síntomas en este grupo de mujeres en transición y en la posmenopausia. Y uno de los síntomas que de pronto no le damos mucha importancia son las molestias musculares, los dolores musculares y los dolores articulares, que en este estudio fueron mucho más prevalentes que los sofocos o que la sudoración. O sea que lo mismo que los trastornos del estado de ánimo o los trastornos del sueño. Tenemos que explorar todas esas cosas que la paciente, si nosotros le preguntamos, relata que sí que ha cambiado, que han aparecido estas cosas. Y eso está traduciendo una disminución del tenor estrogénico. Y ahí tenemos que actuar. Que puede aparecer uno de los 40 en cualquier momento, como dijo Alejandra. Bueno, hay muchas preguntas sobre tratamiento de osteoporosis, y ya sea con antirresortivos, fármacos específicos, vitamina D, que van a ser tratadas y respondidas cuando toque la sesión con el doctor José Luis Neiro. Por eso no las voy a plantear ahora. Dice acá otro, si el descenso natural de producción de estrógenos debido a la menopausia provoca mayor riesgo cardiovascular en una mujer, ¿cómo se explica que la TRH esté contraindicada en mujer con hipertensión arterial? En realidad no es que esté contraindicada formalmente, no está contraindicada. De hecho tenemos formulaciones hormonales que tranquilamente se pueden dar en pacientes con hipertensión arterial, no está contraindicada. Si ustedes recuerdan un poquito lo que yo planteé, cuáles son las contraindicaciones formales: paciente con tromboembolismo, con antecedente de tromboembolismo, con antecedente de infarto de miocardio o con accidente cerebrovascular. Una paciente con hipertensión arterial, la verdad es que no tiene contraindicación de terapia de reemplazo hormonal. Hay que buscar cuál es la terapia adecuada para ella. No cualquier terapia, es cierto, pero existe, y hoy en día no hay una contraindicación estricta para una paciente con hipertensión, en absoluto. Gracias. ¿Qué opinan de la terapia de reemplazo hormonal con testosterona para los cambios vasomotores, alteraciones del sueño? Anda muy bien, anda muy bien. También es una terapia
que también tiene que ser elegida, o sea, seleccionada, no para cualquier paciente, y esto es fundamental que quede claro, la terapia con testosterona tiene que ser indicada por un médico especialista, no puede ponerla ni un esteticista, ni un traumatólogo, ni un generalista, tiene que ser indicada por un especialista, o sea, el ginecólogo, sobre todo el ginecólogo, que es el que va a determinar y va a decir si esta paciente puede ser receptora de una terapia con testosterona y qué tipo de terapia y cuánto es el valor y qué valores, porque como sabemos, las testosteronas depende de qué utilicemos, tenemos distintos valores y distintas formulaciones. Pero anda muy bien en lo que se refiere al síndrome disfórico y digamos, a lo que es el deseo sexual hipoactivo y cosas por el estilo, anda perfectamente bien. Anda muy bien. El resultado es muy bueno. No siempre en todas partes hay testosterona. Aquí nosotros en Chile usamos la testosterona que está indicada para uso masculino y adecuamos la dosis, pero por periodos también, tal como tú dices, Alejandra, muy acotado y en pacientes muy específicas. Sí, yo la uso también, obviamente que es en forma prácticamente artesanal porque no hay dosificación para mujeres, por eso debe ser tan cuidadoso, pero también uso muchísimo y sobre todo en las pacientes mayores la de hidro, la DEA, tanto la dosis de 25 como de 50, y eso tiene un impacto positivo en el bienestar general, en el tono muscular, a nivel inmunitario. Las pacientes realmente, con los farmacólogos, trabajando en conjunto con ellos, se ha aprendido muchísimo que parte del beneficio terapéutico de un fármaco está en el placebo, en el valor que nosotros le damos a esa medicación. Entonces, muchas veces cuando vienen con la respuesta del inicio de la DEA, que me dicen que están fantásticas, digo, bueno, en parte va por la medicación en sí, y en parte seguramente porque nosotros conversamos con las pacientes y le informamos acerca de cuál es la mejoría. El placebo es un gran fármaco también. Bien, Selva. Aquí voy a juntar 3 preguntas en una, más o menos, porque son muy similares, creo yo, la respuesta. Para inicio de la terapia de reemplazo hormonal, ¿necesariamente tiene que tener una MRS alterada? La mujer que está en esta ventana de oportunidad, pero con una MRS normal, ¿no se recomienda para prevención ósea o cardiovascular? ¿Por cuánto tiempo puedo extender la terapia hormonal? Y dice, realmente no entiendo por qué si la paciente está asintomática y ella desea recibir hormonas, no le puedo dar. Si ella hace una fractura o un infarto a los 10 años, me podría demandar 10 años después. Sí. Eso era una conferencia interesante de Ronald Bossemeyer, que tú te debes de acordar, que hablaba del riesgo de no tratar, que realmente nosotros no informamos de eso, porque en general se pierden muchas oportunidades en base a todo lo que habló Alejandra y explicó muy clarito. Hay un espacio de oportunidad que nosotros debemos aprovechar. Y muchas veces no es sintomática en los síntomas que nosotros estamos buscando como más frecuente, pero la disminución de los estrógenos de alguna manera se presenta, y si no tiene contraindicaciones, lo mejor que podemos hacer es lograr, no que prolongue años y años, sino que le dé vida a esos años, que llegue con la mejor calidad de vida al mayor tiempo posible que le toca vivir. Ale, te dejo para vos. No, es que estaba por decir lo que vos acabas de decir, y que es lo que yo les decía, o sea, algún síntoma, si nosotros buceamos, va a tener. Porque cuando le preguntamos si son mujeres que no vienen pensando mucho en tratamiento ni nada, enseguida nos van a decir, no, yo no siento nada, yo estoy perfecta. Pero cuando vos empezás a decir esto, los dolores musculares, los dolores articulares, por ahí me despierto o tengo insomnio, cosas, pequeños detalles que si por ahí nosotros no buceamos, no surge o no salta. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar, porque es lo que nos está demostrando. O sea, al bajar el estrógeno, sabemos que algún síntoma va a tener. Es imposible que la paciente no tenga nada, absolutamente. Yo no conozco por lo menos ninguna que no tenga absolutamente nada. Algo va a tener. Y sí es cierto que podrían llegar a hacernos un juicio si ella pide la terapia hormonal y si sin justificación nosotros no se la indicamos.
A mí me parece interesante eso que acaba de decir Alejandra y también lo dijiste en tu exposición. Yo creo que nosotros tenemos que conversar más y preguntar más a la paciente, de alguna manera ir a buscar los síntomas o signos que a veces no los manifiestan, sobre todo en la parte del síndrome genitourinario, en la vida, en la parte sexual de la mujer. Entonces, muchas veces no preguntamos y la mujer al mismo tiempo, por temor, por Por vergüenza, vergüenza. no cuenta todo lo que le está pasando. Entonces, nuestra obligación es conversar más, informarlas más, educarlas más. Y yo creo que, bueno, el objetivo de este curso justamente es eso, que nosotros como profesionales nos impregnemos de estos conocimientos para ponerlos a disposición de las mujeres. Y voy a hacer la última pregunta porque esta es muy interesante porque siempre surge esta inquietud y dice, ¿puede usarse terapia hormonal tópica vaginal en pacientes tratadas con cáncer de mama? Sí. Lo aclaró Alejandra, que en general el riesgo de pasaje sistémico es prácticamente mínimo, muy mínimo, no impacta y nosotros beneficiamos muchísimo desde el punto de vista de la salud genitourinaria a esa paciente que habitualmente tiene otros síntomas por la carencia estrogénica, pero en este aspecto le vamos a dar confort. Claro que sí. Y sobre todo los estrógenos débiles como el estriol o el promiestreno, no el valerato de estradiol, que de pronto tiene mayor impacto a nivel sistémico. Sistémico, exacto. Pero promestreno que hoy casi tenemos en todos lados y anda muy bien. Así es. Bueno, estimadas y queridas amigas Selva y Alejandra, estamos muy agradecidos. Quedan más de 100 preguntas por responder, lo cual se nos hace imposible. Estas preguntas, para aquellos que las hicieron, sepan que vamos a dejarlas nosotros guardadas para irlas contestando en el transcurso del curso. Hay muchas que tienen relación con las clases que vienen a continuación en los días siguientes. Yo los dejo invitados para el próximo miércoles. Van a haber 2 exposiciones también muy interesantes. Debo comentarles que, como les dije al principio, tenemos más de 2.700 inscritos. Hoy día tuvimos una asistencia promedio de 1.400 oyentes y eso nos llena de alegría porque estamos cumpliendo el objetivo del curso, que es transmitir el mensaje y la información sobre los conocimientos que hay respecto a este estado de la mujer, el climaterio, y las posibilidades que le podemos entregar para que tenga un mejor pasar y un mejor bienestar en esta etapa tan interesante después de los 48, 50 años. Yo cierro agradeciéndoles una vez más, un beso a cada una de ustedes y muchas gracias al Laboratorio Exceltis por su apoyo y a todos los que nos estuvieron escuchando, que descansen y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, René, y al laboratorio. Gracias por la invitación. Compartir ha sido muy lindo. Ojalá se den muchos más. Gracias. Y nos veremos presencial en septiembre en Corrientes de la Ojalá, eso nos falta. Ahí estaremos todos. Chao. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Nos vemos.